¿Cómo están mis queridos hermanos? Siempre es un gozo, una alegría permanente el hecho de poder estar con ustedes llevando estas reflexiones sobre la palabra de Dios. Siempre recalco ese punto de lo importante que es estar siendo enseñado por la palabra, porque la palabra se convierte en un espejo donde vemos y se ven reflejadas nuestras acciones. Y cuando las confrontamos precisamente con esta palabra, sabemos si está bien o está mal lo que estamos haciendo. O nos podemos dar cuenta entonces, desde la óptica de Dios, qué deberíamos de hacer. Precisamente en esa idea de enseñanza, yo encuentro en el libro de Mateo, en el capítulo 3, un ejemplo a seguir. Esta parte de la escritura podemos verla de un montón de maneras, hay muchas enseñanzas que extraer de ellas, de cada aspecto hay aplicaciones variadas, pero lo que yo hoy quiero recalcar es precisamente el ejemplo a seguir. Y el capítulo 3 del libro de Mateo, en el verso 1, precisamente nos enseña qué hace, qué piensa, cómo actúa Juan el Bautista. Y la palabra de Dios dice, estoy en Mateo capítulo 3, verso 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por todo lo bueno que tú eres, porque, Padre, nos salvas, pero además de salvarnos, nos das instrucciones precisas de cuáles son los ejemplos que debemos de seguir, qué debemos de dejar de hacer, cómo debemos de hacer lo que hacemos, qué es lo que a ti te agrada. Padre, gracias por todo eso. Ahora, Señor, con gratitud queremos escuchar ese consejo de la palabra y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este párrafo bíblico tan conocido que acabamos de escuchar, hay unos 6, 7 elementos que yo hoy quiero extraer. En primer lugar, que este se trata de un mensaje conciso. Muchas veces creemos que predicar la palabra de Dios debe estar muy adornado, que debe estar lleno de palabras grandilocuentes, que al final la gente ni siquiera entiende. Y Juan el Bautista, de una manera concisa, breve, nos enseña que para predicar la palabra lo único que necesitamos decir es la verdad. Y él tiene un mensaje tan corto que podríamos definirlo como conciso y dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, dígame usted, ¿quién no entendería un mensaje tan corto y tan claro? Porque de eso se trata precisamente, no de hacer las cosas difíciles, no de hacerlas muy complicadas, sino simplemente breve y conciso. Hoy, si nos tocara hablar de el método de la salvación enseñado por Dios, simple, Jesús es el método y la forma que Dios dejó. ¿Cómo? Por su sangre derramada.
breve, conciso. Pero este párrafo bíblico también tiene la señalización de que Juan el Bautista tiene conocimiento como buen israelita de la palabra. Qué importante es conocer precisamente la palabra de Dios. Hoy, si nosotros tuviéramos en nuestra mente todo lo que el Señor enseña, muchas cosas dejaríamos de hacerlas y otras nos veríamos obligados a potenciarlas, a hacerlas más de continuo, porque es lo que agrada a Dios. Pues Juan el Bautista cita a Isaías de una manera concisa cuando está presentando su mensaje, y precisamente lo hace del libro de Isaías en el capítulo 40, el verso 3, cuando él dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Qué importante es entonces el conocimiento de la palabra, usarla adecuadamente, así como hoy la enseñanza sigue siendo la misma, para que la palabra de Dios sea usada correctamente, con la aplicación apropiada y utilizada sin sacarla del contexto general, ni del contexto específico. Juan el Bautista, otro señalamiento que sacamos de esta enseñanza de hoy, no era muy convencional. O sea, no era un hombre que se apegaba a los cánones de conducta en aquel momento. Más bien, si lo miramos fríamente, podríamos hoy determinarlo como folclórico, como raro. Imagínese usted vestido de pelo de camello, un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su alimentación langostas y miel silvestre. Otro detalle que podemos extraer de esta enseñanza es que tenía convocatoria. Ahora, ¿por qué precisamente él tiene convocatoria? ¿Por su poder? ¿Porque él estaba haciendo algo increíble? Lo único que él estaba haciendo era obedeciendo lo que le habían dicho que hiciera. Estaba siguiendo las instrucciones, pero como era un profeta, la gente le seguía. Otro señalamiento sobre esta enseñanza. ¿Qué hacía él? Bautizaba. Siempre me llama la atención, fíjese, el hecho de estar bautizando en agua en un tiempo en que esto no se acostumbraba. Él tiene entonces un mensaje que hace que la persona vaya al arrepentimiento por medio de la confesión. Porque en el verso 6 dice, eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea, si alguien no confesaba sus pecados, entonces no era bautizado. Porque ya se estaban estableciendo los patrones que se iban a utilizar en el futuro, que de hecho, ese futuro somos nosotros, se utilizan hoy. Y finalmente, un señalamiento muy importante, era un hombre de mucho valor. ¿Por qué digo que era un hombre de mucho valor? Porque le dice en el verso 7 a los fariseos y a los saduceos que venían a su bautismo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Sabe? La forma de decirlo, a quienes se los dice, implica tener el valor, el respaldo de Dios para poder decirlo. Este es un perfil que deberíamos de llenar hoy. Un perfil en el cual tengamos un mensaje conciso, un conocimiento de la palabra, aun cuando nos veamos un poco folclóricos. Debemos de tener esa convocatoria respaldado por la palabra de Dios y hacer lo que Él enseñó, bautizar y hacer
discípulos, para que quienes sean enseñados puedan llegar a un arrepentimiento y a una confesión de los pecados, y siempre con valor. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este día en el cual hemos podido conocer quién era Juan el Bautista, qué hacía y cuál es el ejemplo que tú, a través de él, nos das hoy. Gracias, Padre, por eso. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos.